yo descargué las familias que nos pasaste. Sí. Entonces, ¿cómo hago la instalación Ok, en el red? no necesitas instalarlas, simplemente ahorita vamos a insertar aquí unas familias y vas a ver cuál es el proceso de inserción, porque legalmente después de tener la familia simplemente la insertas. Eso. ¿Cómo Eso lo vamos a hacer hoy. las Ya, meto en el programa? o sea, ya lo hemos hecho varias veces, pero hoy lo vamos a hacer porque necesitamos meter unas familias para decorar. Ok, Entonces, vamos a partir de un dibujo arquitectónico de cero y vamos a generar una sala. Vamos a generar un espacio y una sala nada más. Entonces, para eso, generemos un muro. Generemos un muro arquitectónico que conecte desde el piso 1 al piso 2 y que sea un rectángulo y pongamos una salita de, de 4 metros por 6. Vamos a suponer que solamente nos vamos a concentrar en el espacio de la sala de 4 metros por 6. Y a esa sala o a ese espacio de 4 metros por 6, pues apliquémosle un suelo. Colocémosle un suelo. Entonces técnicamente tenemos es un rectángulo de 4 por 6 con sus paredes que van hasta el segundo piso. Chicos, vamos a irnos a otro, le voy a pasar a otro computador, porque aquí está Me avisan apenas tengan la figura, y no se por escucha favor. bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿Listo? Ok. ¿listo? Bueno, entonces dentro de ese rectángulo vamos a insertar unos elementos. Vamos con un sillón, ya sea en las familias que yo le facilité o las que trae Rey. Y oye mejor. Yo voy a decirle, para eso pues nos vamos a insertar. Dentro de insertar, vamos a decirle cargar familias. Y voy a buscar primero entre las que instalé esta mañana, de nuevo, porque no las tenía instaladas. Voy a meterme, por ejemplo, en Metri, US Metri. Y busco la opción Furniture. profe, entonces, yo tengo la carpeta que Ok, descargué. en tu caso entonces ya hago el ensayo con algunas de allá, de la pero simplemente vea la carpeta que descargaste y dentro de esa Ya, sí, claro. La tengo en el escritorio, entonces voy y ya vas la allá, cargo. ajá, y ahí Ya, listo, empiezas a gracias. buscar. Vale, gracias. Bueno, inclusive aquí hasta podríamos insertar el sillón que hicimos la clase pasada, ¿no? Voy a insertar esta mesita de TV. Ustedes pueden insertar cualquier elemento, no necesariamente tiene que ser el mismo que voy a insertar yo, ¿de acuerdo? Entonces cuando yo le digo insertar y lo selecciono, pues él simplemente lo carga a mi proyecto, no, no me lo muestra para ponerlo. ¿Dónde queda esa información? Pues cuando usted va al navegador de proyectos, al lado derecho aparecen familias y aquí entre familias están todas las categorías de familias de Revit y entre todas las categorías de familias de Revit pues está mobiliario. Y en mobiliario le aparece pues, furniture si está en inglés o mobiliario si está en español.
y le aparecen cada uno de los elementos que usted haya ido cargando. Como yo cargué de activar el que se llama MTB Stamp, pues ya me aparece aquí para poderlo meter o poderlo insertar. Y el MS de stop, de escritorio, pues él lo carga por defecto. ¿Y cómo hacemos después de que el elemento esté cargado, ya haga parte de mi proyecto? Porque cuando yo lo inserto, lo que estoy haciendo es que ese elemento haga parte de mi proyecto. Entonces cuando ya hace parte de mi proyecto, pues simplemente yo me ubico en el nivel donde me interesa dejarlo, en este caso es nivel 2, nivel 1, qué pena, nivel 1, y le digo arquitectura, componentes y colocar componentes. En colocar componentes me aparece el último que yo haya cargado, aparece preseleccionado. Ya él me permite pues ubicar ese elemento donde él vaya a estar. Profe, entonces puede ser cualquier elemento. Sí, puede ser cualquier elemento, de acuerdo, no hay problema. No necesariamente tiene que ser el que yo inserté. Por ejemplo, vamos a traernos para una esquina, de pronto una matica. Entonces para ese proceso lo que hacemos es decirle de nuevo insertar, cargar familia, load family, y nos vamos a planting. En planting pues hay algunos básicos, así alguna materita pequeña, pero están muy grandes. Voy a buscar dentro de los que les compartí a ustedes. Familias de Revit. Y busquemos aquí la luminaria, vegetación está. Y en vegetación, pues cuando usted se para en uno de los elementos, recuerden que con las flechitas del teclado podemos ir bajando para poderlos previsualizar al lado derecho, ¿no? Aquí ya hay una materita con unas florecitas, digamos que voy a traerme esa. La única pequeña que hay, sí, es la única pequeña que hay. Listo, entonces voy a traer este, se llama 3D Flower. Le doy doble clic. Como esa familia viene una versión viejita, pues él dice que la está pasando a la versión con que yo estoy trabajando, en este caso la 2020 o la que se esté trabajando. Y de nuevo vamos a arquitectura, vamos a componentes, y en componentes pues aquí ya aparece de última. Simplemente pues ya usted la arrastra y la posiciona en el lugar que le interesa. Y de esa manera pues podemos traer los diferentes elementos. Ahora vamos a traernos una o dos personas de las que él trae incorporadas ahí. Le decimos insertar, cargar familias. Vamos a ver dentro de lo que yo les compartí. Ahí hay personas, la carpeta número 18 está como personas. Vamos a ver aquí que hay unas bolsas, hay una señora aquí, unas botas, no hay una mayor cosa ahí. Vamos a buscar en las que trae Revit. Recuerden que para las de Revit tienen que ir al C, archivos de programas, y se salió de la ruta, ¿no? Autodesk, Revit 2020. Vamos a ver aquí, Environment. No, Program Data, qué pena. Eso es al C.
Les recuerdo la ruta para si se salen del esquema. Es el disco duro local, el C, es Program Data, esa carpeta mantiene oculta, Autodesk y el Revit que usted tenga instalado, 2017, 18, bueno, el Revit que usted tenga instalado. Y ya en este Revit que usted tenga instalado, pues ahí ya le aparecen librerías. Y en librerías le tienen que aparecer las carpetas de las librerías que usted haya instalado. Ahorita les recuerdo con una diapositiva qué tienen que hacer para poder instalar librerías y cuando instalaron el programa no las tomaron, ¿de acuerdo? Que era lo que me ha pasado a mí también. Si se acuerdan, la última clase yo no tenía librerías. Es más, las instalé esta mañana. Entonces bueno, ya estando en la librería, pues simplemente vamos a alguna de ellas y busquemos por acá. A ver, que tengo de personas, profiles, sitios. Aquí están los. Ok, hay una carpeta que se llama Entourage y ahí está, o como entorno, y ahí está unos RPC. Miren la carpeta acá. Y en esos RPCs, pues hay un carro, hay una silla, hay una mujer y hay un hombre. Digamos que yo me voy a traer primero a la mujer. Entonces lo mismo, tengo que ir a arquitectura, componente, colocar componente y ahí aparece la mujer. Si yo la coloco y usted va y la mira en 3 dimensiones, se va a dar cuenta que es la proyección, o sea, es la vista alzada de la mujer cruzada en forma de una X, bueno, en forma de una cruz. ¿Por qué en forma de cruz? Porque ese es un concepto que se utiliza para dar la sensación de volumen. Si la ponemos en realista, vamos a ver, bueno, esta es la persona que estaba sentada, esta no me va a servir acá. Y yo empiezo a mirarla, dependiendo pues de donde la esté mirando. Esta es una persona que está sentada, o sea, esta sería ubicada sobre un sillón. Ahorita me traigo el sillón. Y el hombre, vamos a ver cómo está el hombre. Entonces sería insertar. Recuerden que si ustedes quieren visualizar hacia adentro de la sala, tenemos dos opciones. O activamos el Section Boss para poder que nos recorte alrededor de la sala y podamos ver hacia adentro. O ocultamos una de las paredes o dos de las paredes. Voy a hacerlo con el Section Boss para recordarles un poco. Entonces, caja de sección. Y recuerden que cuando activamos caja de sección, nos aparece un prisma. Y ese prisma, si usted lo toca, le aparecen unos puntos de edición. Y en esos puntos de edición podemos acercarlos y ya podemos visualizar. Podemos visualizar de esta manera la sala, ¿de acuerdo? Esta persona la podría rotar. Ya le pongo un sillocito a esa persona. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Van conmigo? ¿Se han quedado? Y vamos. Ok, recuerden que si se están quedando, pues simplemente me dicen y no hay problema. Pues el objetivo no es llevarlos a todo el trote, pero pues sí que tengamos un buen desempeño. Bueno, listo. Ahora lo mismo, le digo insertar, cargar familias. Vamos a ver la persona cómo está, el hombre que está parado. Arquitectura, componentes.
y ahí no aparece la persona. Listo, ya tengo las personas, ya tengo algunas flores, tengo la mesa. Voy a insertar. Vamos a ver, esa familia me quedó, creo que acá. Sí. Este fue el sillón de una de las clases. Entonces ya la miro frontalmente. Y ajusto pues a esta persona sobre el sillón, digamos que más o menos de la sensación que está ahí sentada sobre él. Vamos a ver cómo se nos ve ahí. Entonces, ¿de acuerdo? No, Loli. Ahora, porque apenas se tomó el niño, ¿sabes? Mira malo con mi vida. Porque se me quedan mis cosas así. Yo tengo mis cosas. Recuerden por favor los micrófonos. Gracias. Pues, Son una cosa. Bueno, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a aplicar unos materiales para darle una ambientación a esta sala como tal. Voy a grabar mi proyecto. Sala. Bueno, entonces, para nuestro piso, pues ya sabemos que lo que tenemos que hacer es aplicarle un material dentro de la estructura del piso. Entonces vamos, lo seleccionamos, editamos el piso, editamos su estructura y aquí dentro de la estructura pues voy a agregar una capa, insertar, y esa capa la voy a colocar arriba. Y aquí donde dice por categoría, pues voy a buscar un material para ese piso. Vengo acá al explorador de objetos. En el explorador de objetos, pues me aparecen las librerías que yo tenga instaladas como tal. Estas son las de Autodesk. Digamos que nos vamos de nuevo. Vestimenta, cubierta. Vamos en piedra que tenemos acá. Este mármol, voy a ir con este mármol. Entonces le doy doble clic. Aquí donde está. Debería aparecerme acá. Profe, disculpa, ¿cómo hiciste para abrir esa otra ventana? Con gusto, mira. La secuencia es la siguiente. Estando en la estructura del elemento, me fui en la opción por categoría y abrí el navegador, ¿de acuerdo? Navegador de materiales. Sí. Voy a decirle, voy a llamarlo material piso entonces voy a decirle que voy a crear un nuevo material Ahí en la parte inferior. ya. Y aquí en identidad voy a llamarlo Crear material. Sí, crear un material del piso. Entonces ya yo quedo activado sobre el que se llama material del piso. Ahora, ¿cómo hago para abrir el navegador de objetos? Al lado de crear material aparece explorador de objetos.
Y en explorador de objetos te sale la ventana que me estabas preguntando, donde están pues los materiales, Allá. donde están los materiales que se han instalado, ¿de acuerdo? Y pues buscamos, por ejemplo, yo me voy a ir a piedra. Y aquí, mira, este material, aquí le aparecen unas flechitas. Entonces le hago clic en esa flechita para que me reemplace el material nuevo, que llamé material del piso, por ese. Que ese era uno de los errores que estaba cometiendo, porque normalmente cuando uno le da doble clic, él lo pasa. Pero no sé por qué en este no me estaba dando con doble clic y a veces no me pasaba. Pero si si la flechita te aparece, él lo reemplaza. Entonces ya mira que aquí quedó asignado ese material. Y si yo le digo aplicar y aceptar, pues ya y aceptar. Ah, bueno, y un espesor. Voy a darle .003 por darle un espesor al mármol. Entre un grosor. Ah, bueno, aquí está en milímetros, entonces lo va a 3 centímetros, 20. Ya le cambio las unidades. Entonces cuando hago eso, no lo pongo. A editar. No me lo aplico porque insertar arriba, lo cambio, material piso, que no lo creo, ya lo voy a crear. Material de piso, el material de piso le asigno la piedra, le pongo esa piedra y yo lo aplico, está, y este material es de 30. Aceptar, aplicar y aceptar. Ahora sí. Listo, ¿pudieron cambiar el material, por favor? Ok. Sí, profe. Vale. Ahora entonces vamos a aplicar un material a los muros. Vamos grabando, recuerden estar grabando, por favor. Vamos a aplicar un material a los muros. Y ese material de los muros, pues vamos a decirle que tenga un material interno y un material externo. Entonces para eso podemos tocar el muro, lo editamos y cuando lo editamos voy a duplicar el elemento para no dañar el original y voy a llamarlo muro perimetral. Voy a editar su estructura. En editar su estructura voy a insertarle 2 capas y una de las capas la dejo arriba y la otra capa la dejo abajo. Entonces la capa que dejé arriba, esa capa es la que él considera como la capa exterior. Entonces voy a decirle que para esa capa exterior voy a aplicarle un nuevo material. Voy a llamarlo fachada. Y busco un material que quiera aplicar para la fachada. Digamos que tenemos aquí en estuco. Ahora que no tengo mucho material de uso. Bueno, aprovechemos que no tengo mucho material acá. Y busquémonos, por ejemplo, un espacato. Un espacato
en internet y aprendemos a crear de una vez el material estéreo, a crear un material como tal. Entonces, ¿qué necesito que hagan? Vamos al explorador, al navegador, y en internet búsquese un tipo de piedra que usted quiera colocar. En mi caso, yo voy a buscar un espacato. Pero que una imagen, pues. Sí, una imagen de un material que te guste. Ok. Yo voy a escoger pues lo ideal es que la imagen tenga bastante resolución, pero para el ejemplo en la clase voy a utilizar independiente de la resolución que ella tenga, ¿de acuerdo? Una buena resolución es de 2000 píxeles en adelante. Porque entre mejor resolución tenga, pues mejor va a ser la presentación de esa imagen. En mi caso, pues busqué una que se llama Espacato y ya se lo voy a mostrar. Cuando usted ya tenga el material, la imagen del material bajado de internet, que lo tenga guardado en su computador, tiene dos opciones. O lo guarda en una carpeta donde usted está guardando los materiales que usted utiliza en sus proyectos, o va y lo copia a la carpeta donde están las imágenes de Revit. Yo prefiero, digamos que guardarla en una carpeta donde tengo los materiales de mis proyectos. ¿Sí? Ahora, en este caso, pues simplemente la guardé en mis imágenes. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando usted está en el muro y está en la parte exterior del muro y le dice por categoría, le dice que va a traer material fachada, ya empezó el vecino. Fachada en espacato. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Hasta ahí ya tengo el nuevo material, ya le puse el nombre al material. Ahora tengo que decirle con qué imagen va a trabajar ese material. Entonces nos vamos a la opción de apariencia y cuando se separa en la opción de apariencia le aparece una opción que dice genérico, y en la opción donde le dice genérico le aparece la opción que dice image o imagen y está en blanco. Esa opción que dice image o imagen, dele doble clic para que le salga una nueva ventana. Cuando usted le da doble clic le sale la nueva ventana, le sale la ventana del navegador. Entonces ya usted puede ir a la carpeta donde usted tenga su imagen guardada y pues la busca. Yo la llamé espacato. Le digo abrir y mire que él ya inmediatamente me la toma, ¿de acuerdo? Así ahí vamos. Hasta ahí, digamos que ya le estoy diciendo que quiero trabajar con esa imagen. Voy a darle, por ahora voy a darle aplicar, le voy a dar a aceptar y aceptar. Bueno, me falta el espesor, recuerden que todo tiene que tener un espesor. Y miremos a ver cómo me quedó. Bueno, aquí me quedó por dentro. Ya lo volteo. Y aquí puedo ver que ahora, cuando uno monta imágenes, pues busca que el inicio de la imagen tenga similitud con el final de la imagen, para que cuando empalmen no se vean estos empalmes como tal. Ya ahí hacen un trabajo pues en Photoshop o muchas de las imágenes que uno consigue en internet en alta resolución ya vienen, digamos que más o menos ajustadas para hacer eso. Y con el que empieza tenga una relación con el que termina, para que no se nos vea, para que sea una continuidad en el material, ¿de acuerdo? Por ahora que vamos a jugar con este espacato me quedó muy pequeño,
Entonces yo puedo, ¿cómo hago para que sea mucho más grande? Cambiarle como el tamaño al material como tal. Y cambiarlo de sentido porque me quedó por dentro. Bueno, entonces, el cambiarlo de sentido simplemente es ir a la vista superior y decirle que esta flechita va para el otro lado. Cuando yo le hago eso, pues ya el material está por fuera, ¿listo? Eso es cambiarlo de sentido. Ahora vamos a aprender a cambiarlo de tamaño. Vamos a mirarlo aquí. Vamos a cambiar. Ferney, ¿me repite lo de cambiar de sentido, por favor? Con gusto. Te vas a nivel 1, miras desde arriba tus muros y cuando tú tocas un muro le aparecen unas flechitas. Esas flechitas lo que hacen es cambiarle el sentido al muro. Lo que está sumido como interior lo pasa para el otro lado. Porque, ¿qué sucede? Recuerda que cuando tú haces un muro, si yo hago mi muro de abajo hacia arriba y hacia la derecha, él asume que la cara izquierda es el exterior. Si es que, no, disculpa, no, ya le pongo material en la apertura. Cierra que es ese. Este muro, ¿cómo lo llamé? Lo llamé muro perimetral. Ya tengo un murito perimetral. Con el muro perimetral para que lo vean. Entonces llamo muros. Escojo muro perimetral. Y cuando hago un muro de abajo hacia arriba y hacia la derecha, y voy y lo miro, está por fuera de la caja de sección, mira que la parte exterior quedó hacia afuera, quedó correctamente construida. Pero si yo cojo el mismo muro, muro perimetral, y lo hago de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, mira que me invierte el sentido cuando lo construyo. Entonces yo tengo que tener cuidado cuando lo hago, pues en qué sentido lo voy marcando mis clics. Pero si me equivoqué porque no se me pasó o por lo que sea, pues simplemente voy a planta y estando en planta ya le digo, yo quiero que usted se voltee, y ya él efectivamente pues queda con el exterior hacia el exterior y con el interior hacia el interior, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, listo. Ahora vamos a ponerle vamos a cambiarle el tamaño al espacato. Digamos que me quedó muy pequeño. Entonces, ¿cómo controlo yo el tamaño de ese espacato? Entonces, para eso, volvemos y tocamos el muro. Bueno, sí, podemos tocar el muro y editarlo, o podemos ir a Manager, Administrador, a Gestionar, y en Gestionar están materiales. Y en materiales, pues aparecen los que yo he creado, fachada, espacato. Entonces, cuando yo toco el material, ya sea por gestionar y materiales, o ya sea porque toco el muro, le digo editar, edito la estructura y me meto aquí en fachada, espacato. Miren que ambos me llevaron al mismo sitio. Estando ahí y con el material seleccionado, en apariencia tenemos unas opciones acá en la parte inferior. Entonces, cuando vemos la fotografía, si usted le da doble clic a la fotografía de nuevo, le aparece un cuadro de diálogo. Y estando dentro de ese cuadro de diálogo, nos aparecen unas opciones que llaman transformación, transform. Y en transformaciones hay una opción que se llama scale o escala. Entonces miren que aquí él dice que ocupa aproximadamente 304 milímetros.
Si yo le dijera que ocupara 1000 por darle un valor, él me muestra aquí que cambió el material, le digo terminado, le digo aplicar, y observen que cuando lo aplico, ¿qué le pasó a mi pared? Si le digo aceptar y aceptar, miren que mi espacato creció de tamaño. Para este cuadrito que él muestra aquí, está ocupando 1, 2, 3 tabletillas como tal. Ahora si yo hoy le digo de nuevo, lo pongo por acá para que alcance a ver. Si hoy le digo de nuevo, gestionar materiales, fachada espacato, apariencia, le doy doble clic en la imagen y acá le digo 3000 por aumentar su valor, le digo terminado y le doy a aplicar. Mire que pues ya el cuadrito, pues la tableta creció muchísimo. ¿Sí? Entonces ya usted juega, ya aparece una tabla de gran tamaño. Ya usted juega con las proporciones de acuerdo a lo que es el material en la vida real. Ahora, ¿cuál es la recomendación en este caso? Pues que uno genere un pedacito de pared de 1 metro por 1 metro, 1 metro cuadrado, y sobre ese pedacito de pared aplique su material y empiece a jugar sobre ese metro cuadrado de su pared, a jugar con los tamaños para poder encontrar el tamaño pues real del material que usted desea aplicar, o que haga un pedazo de muro con el tamaño real de la tableta o de la superficie y lo aplique hasta que ocupe, y lo haga escalar hasta que ocupe exactamente ese tamaño. Esas son dos formas que uno utiliza para lograr que el material tenga una escala real, porque no hay una fórmula para decirle cada vez ponga material y este es el tamaño. No hay una fórmula como tal, porque dependerá de qué tan grande o qué tan pequeño es el material cuando consiguió la imagen, ¿no? Entonces eso influye. Entonces toca acá hacer un prototipo, y ese prototipo pues será o 1 metro cuadrado o el tamaño real del tabletón o de la tableta. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, ya si yo necesito que mis otros muros pues tuvieran este mismo material, pues simplemente los selecciono y les digo que ellos son de tipo muro perimetral. Y cuando hago eso, pues ellos cogen el material, en este caso quedaron por dentro, pues simplemente me voy a planta. No me lo deja hacer en 3 dimensiones, tengo que ir a planta y en planta decirle que se inviertan. Listo. Y ahí ya tendría ese material aplicado por la parte exterior. Bueno, vamos a aplicarle, grabemos por favor. Vamos a aplicarle un material por la parte interior. Entonces, ya lo hicimos por editar, por acá, por editar el muro. Vamos a hacerlo por fuera. Por fuera es gestionar o manage y material. Le decimos que es un nuevo material. Voy a decirle que su identidad se va a llamar pintura. Y lo mismo, pues buscamos un material. Vamos a ver aquí en estuco que se ve. Ahora, mire que me pasé para la opción de gráficos.
Y en la opción de gráficos voy a activarle que el aspecto del material me lo muestre siempre como si fuera renderizado. Y aquí donde dice color, puedo escoger un color, una tonalidad de color. Vamos a poner blanco. No tan blanco, vamos a ver. Vamos a llamar este gris. Ok. Listo, ya lo tengo asignado. Le digo aplicar. Aceptar. Entonces ya creé el material. Ahora toca asignárselo a la cara interior de este muro. Entonces toco el muro, lo edito y edito la estructura, y en la capa inferior o capa interna pues le pongo el material que lo llamé pintura blanca. Cuando le doy doble clic y le doy a aceptar, aplicar y aceptar, pues ya pueden ver que se colocó un poco azuloso el muro, y como escogí un material tipo estuco, pues se ve rugoso. ¿De acuerdo? Bueno, ya tengo, digamos que ya tengo el esquema de los materiales aplicados ahí. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para la pregunta de William, vamos a poner un cielo falso sobre esta sala. Entonces el proceso de los cielos falsos en el caso de Revit es el siguiente. Cuando usted está en planta, debe ubicarse en la planta que se llama Ceiling. Entonces donde dice nivel 1, Ceiling, nivel 1, o planos de techo, nivel 1. Cuando yo me paro allá y me voy a arquitectura y me voy a la opción de techo o ceiling, él me aparece por defecto en automático. Y observen que cuando yo me acerco a la zona, me acerco al cuarto, pues como que se sombrea. ¿Por qué? Porque él identificó que hay un área cerrada. Y si él identifica que hay una área cerrada, pues automáticamente me puede crear un cielo falso sobre esa área. Digamos que me sirve por ahora esa área, entonces le hago clic. Y cuando le hago clic, automáticamente aparecen unas cuadrículas, como si fuera un cielo falso en Icopor. Y si yo voy y lo miro, en 3 dimensiones, pues efectivamente él ahí me montó un cielo falso. ¿Sí lo ven? De los de Icopor. Pero los cielos falsos hay que montarlos estando en la vista, o simplemente, mire que si yo me voy a nivel 1 a planta, pues por ningún lado lo veo. La manera correcta de montar cielos falsos es pararse en el nivel del cielo falso. Entonces, nivel 1 del cielo falso, y ahí sí lo puedo ver. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Ok, a ese ceiling o a ese cielo falso le puedo hacer algunas cosas. Si usted le hace una ventana para seleccionar todo y le da filtro y le dice que solo coja el techo, aceptar, pues ahí está seleccionado el techo, y observen que en las propiedades dice que son cuadrículas de 600 por 1200. 600 por 1200. Si yo edito el tipo,
Pues hay dos opciones nada más ahí por ahora por defectos. La de 600 por 600 o la lisa, o totalmente lisa. Si yo cambio la de 600 por 600 y aceptar, pues me quedan cuadrículas de 600 por 600, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si de pronto yo no necesitara montar un cielo falso a todo el espacio, sino un pedazo más, o mi cielo falso lo tengo escalado, porque en alguna parte voy a montar una lámpara y necesito que esa parte sea más alta? No está completamente. Mire que si lo miramos de frente, si lo miramos en una alzada de frente sur, pues vemos que si lo pongo en alámbrico, vemos que mi cielo falso pues está a una altura determinada. Esa altura determinada en este caso es 260. ¿Por qué 260? Pues porque él por defecto él trabaja a 260. Ya yo lo pongo en metros para que ustedes lo vean como ustedes están acostumbrados a trabajar. Listo. Entonces 260. ¿Por qué? Porque cuando creamos el sailing, él por defecto lo hace a 260. Sí, voy a borrarlo para que vean un detalle. Me voy a ir de nuevo a nivel 1 de techo. Y voy a llamar de nuevo sailing, arquitectura, techo. Mire que en las propiedades dice que el desfase de la altura es 2600. Ah, no, que es que yo lo necesito a 2800, 2.8. Entonces simplemente le cambio el valor ahí. Ah, yo no necesito cubrir toda la estructura. Quiero hacerle aquí una L aquí o un comido. Entonces ya no le digo automático porque automático me lo hace todo, sino que le digo boceto. Cuando yo le digo boceto, él me va a permitir dibujarlo como hemos dibujado anteriores veces. Entonces yo puedo dibujarlo, digamos que fuera solo este pedazo el que va a tener cielo falso. Entonces yo lo dibujo. Debe ser un área cerrada, ¿no? Entonces dibujo mi área. Y cuando lo he visto bueno, pues efectivamente él monta sobre esa zona, la cuadrícula. Le puedo decir que es de 600 por 600. Y si hoy lo miro en 3 dimensiones, pues efectivamente solo quedó esa sección con cielo falso. Y si voy y lo miro en una alzada, pues esa sección me quedó a la altura que yo le indiqué, 2850, ¿de acuerdo? Bueno, ahí me dio 250 por el espesor de él, pero legalmente quedó a 2800. Profe, una pregunta. Si yo tengo, bueno, son dos preguntas. La primera, si yo tengo descolgados, lo que hago es cambiarle el contorno al cielo falso, y donde va descolgado le cambio el espesor. Le cambié las alturas, sí. O sea, que hacía algo los descolgados, cambiándole las alturas a los Claro, porque los descolgados tienen, hagamos uno ahí pequeñito. Por ejemplo, digamos, supongamos que la zona a la que no le puse techo, esta zona de acá, digamos que está un poco más baja, está descolgada. Entonces pues voy a arquitectura, voy a cielo falso, le digo que mi altura es 2.6 por ejemplo, y le digo que es boceto. Entonces vengo acá y la dibujo. Entonces cuando lo miro en 3 dimensiones, pues efectivamente el uno está más bajo con respecto al otro. Esa era la pregunta, ¿cierto? Sí, profe, y el vacío que se ve allí, entonces cambiándole la altura, es lo que yo digo, cambiándole la espesor al cielo falso, relleno ese vacío que está allá atrás. ¿O cómo hago para llenar ese vacío que se va aquí dentro de un cielo y el otro? Yo lo que he hecho aquí es generar una... Claro que ya lo ensayamos y nos da con la otra.
lo que he hecho aquí es generar una formita por extrusión y a ese le aplico el mismo material del techo, como una especie de pared ahí delgaditica. Ah, ya. Y le aplico Y la otra pregunta, profe, ¿la estructura del cielo falso, en el caso de nosotros, hay que dibujarla o no es necesario? Pues eso dependerá del requerimiento del cliente. Si el cliente no está... Ya, listo, perfecto. Ok, Sí, sí, porque para mí me parece que no es como tan vital uno mostrarla a efecto del detalle, pero listo, perfecto. En este caso, pues que ya está construido, no es que se va a armar apenas. ahora, sí. Ahora lo otro que lo que pasa es que eso, lo que empieza a suceder es que obviamente empieza pues a pesar más el modelo, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Algo muy similar a lo que hacía en AutoCAD. No sé si ustedes llegaron a trabajar con XREF en AutoCAD. Con referencia a este Eso. diseño. Entonces uno, digamos que dibuja esa parte metálica que va ahí, que sostiene esa estructura, la dibuja aparte como una referencia y simplemente la inserta cuando necesiten visualizarla. Pero no está todo el tiempo dentro del modelo. Como cuando tú le dices insertar y el insertar vinculas el otro Revit. Cuando tú vinculas modelos, eso hace que tu modelo general, el que los contiene a todos, sea mucho más liviano y más fácil de trabajar. Ya, listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, digamos que con las preguntas de William se dio solución a alguna de las dudas. Ahora, a veces sucede que estos cielos falsos no necesariamente son horizontales, ¿no? Sino que de pronto vienen con alguna inclinación. Entonces, ¿cómo hacemos el proceso? Mire que aquí está totalmente horizontal este. Y si voy y lo miro por la vista derecha, pues también está horizontal como tal. Pero si necesitamos que el elemento venga con X o Y inclinación, pues también se puede jugar con eso, ¿no? Podemos decirle a él, podemos irnos a la vista de planta del elemento, y en la vista de planta del elemento seleccionar el elemento y en editar su contorno. Cuando usted edita su contorno, aparece algo que ustedes ya manejaron conmigo que se llama slope arrow, flecha de pendiente. Y en ese slope arrow yo puedo decirle a él que voy a hacer una flecha de pendiente acá. Y decirle, por ejemplo, yo nivelo este acá para que no me quede tan incómodo de trabajar. Voy a hacer el empalme acá. Pero un momentico. Edito la superficie y hago empalmes acá. Digamos que está aquí empalmadito. Listo. Entonces voy a slope en flecha de pendiente y en flecha de pendiente le digo que este conserve su original. Recuerden que tenemos cola y tenemos cabeza en la flecha de pendiente, ¿no? Y yo le coloqué, a uno le coloqué 2850 y al otro le coloqué 2600, o sea 250 de diferencia. Entonces voy acá donde dice, voy a decirle que este sea menos 250 menos 0.25 y le doy visto bueno. Entonces vamos a mirarlo de lado a ver qué sucedió. Entonces mire que él, bueno, me incliné al lado contrario. Observe que podemos darle la pendiente al elemento que necesitemos. Porque si este cielo falso, bueno, este cielo falso estuviera sobre una cubierta, pues la cubierta vendría con esa inclinación. En este caso, a ver, yo veo la inclinación, no sé dónde la tengo.
Miremoslo acá, donde está, hacia donde está la persona. Listo. Entonces voy a editarlo. Editar contorno. Toco la flecha. Cero aquí. Ahora sí. Si yo lo miro por el lado derecho, yo, bueno, aquí ya me bajo hasta acá y este subiría 2600. Observen que este lo tengo en 2600 y este está en 2.8. Si yo aquí le digo que suba a 2.8, ya me conserva esta línea acá, sobre esta línea acá. Y digamos que 2.8 serían pues es 250, pues 3.05. Entonces yo ya puedo jugar con los elementos para pues darle la inclinación que necesite y hacer los empalmes pues que empalme el uno con el otro y la caída que necesite para el elemento. Se comporta idéntico a como lo hicimos en los andenes y como lo hicimos en los techos, ¿no? Porque ese slope arrow lo trabajamos en esos dos elementos o esas dos familias. Grabemos hasta ahí. Entonces miren que aquí tengo, bueno, aquí completaría este, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre las cubiertas o los techos? Si yo lo quiero completamente liso, porque aquí él me muestra, esto es lo que me está mostrando es un material, ¿no? La aplicación de un material acá, para dar la sensación de ese icopor. Se acaba. Si yo lo tocara y le dijera a él que no, que quiero esta opción de acá, pues este ya no es ¿qué pasa? Está listo. Si lo mando a genérico me lo deja completamente liso, sin ningún material y sin espesor, ¿no? Y yo escojo de los que hay ahí. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre el cielo falso? Igualmente, a estos cielos falsos, usted puede editarle el perímetro como tal. Y sobre ese perímetro, generar por dentro alguna figura cerrada también. Yo digo acá y le digo que quiero hacer un círculo. Pues él hace el vacío, ¿no? Igual que nos pasaba con las losas y con los pisos. Entonces ya tú puedes tener la perforación ahí para hacer unas luces indirectas o bueno, lo que necesite trabajar. Listo. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? Ok, vamos grabando hasta ahí. Bueno, entonces ahora, ya que tenemos el cielo falso, ya tenemos las paredes, ya digamos que aplicamos algunos materiales, vamos a crear una cámara para que nos permita ver el modelo. En este momento yo estoy viendo el modelo porque me estoy aprovechando del Session Boss que me lo recorta y me lo deja ver pues de esta manera, ¿no? Pero yo también puedo, si no tengo el Session Boss o no quiero cortar el elemento como tal,
pues me aprovecho de las cámaras. ¿Y qué es aprovecharme de la cámara? Entonces, voy a desactivar el Session Boss para que no siga trabajando. Me voy a parar en piso 1. Y voy a decirle que voy a estar parado aquí. Digamos que por aquí pongamos una puertica ahí. Digamos que este fuera el ingreso. Aquí tengo el ingreso a la casa. Entonces voy a pararme aquí para mirar hacia acá, hacia este fondo. Para eso, entonces vamos donde dice vistas, y en vistas, donde dice vistas 3D, hay una opción que dice cámara. Cuando se llama cámara, por defecto la cámara le dice que arranca en perspectiva, que va a estar desactivada la escala, y dice que el desfase es 1.75. O sea, él asume que donde usted haga clic, esa cámara van a ser sus ojos, y que la altura de sus ojos es 1.75. Pues americano, porque nosotros acá en Latinoamérica somos más bajitos. Digamos que nuestros ojos están a 1.6. Y que va a estar trabajando sobre el nivel número 1. Eso es correcto. Entonces, cuando yo hago este clic acá, le estoy indicando que aquí estoy parado. Voy a estar parado yo. Esta es mi vista. Y hacia donde yo apunte es mi target, mi objetivo, hacia donde quiero mirar. Hacia el sillón, combinando los dos. Bueno, entonces voy a decirle que quiero mirar hacia la esquina donde tengo las flores, la materita. Y le hago un clic. Cuando yo hago esos dos clics, el primer clic indicando dónde estaba parado y el segundo clic indicando hacia dónde quiero mirar, automáticamente se me pasa a la visual de esa cámara. Y me aparece pues un recuadro, que ese recuadro es el limitante de la cámara de acuerdo a, pues en la vida real, de acuerdo al lente que tenga la cámara. Esta representación de esta cámara, cuando usted la crea, él automáticamente en el navegador genera en vistas 3D, genera una nueva vista. Vista número 1, vista 3D 1. Pues lo mejor es ponerle un nombre para saber esa vista de qué se trata. Le vamos a darle renombrar y lo vamos a llamar sala, porque es una vista de la sala o ingreso sala, como lo quieran ver. Entonces ya pues mire que si yo le hago clic en 3D, pues cambia la vista de 3D, pero si yo le hago clic en sala, pues cambia la vista de sala. Ahora esa vista de sala pues no tiene, digamos que no está renderizada, no está en forma de materiales. Entonces vamos a decirle que la queremos visualizar en modo realista, y miren que automáticamente él me lo muestra en un modo realista, y yo ya puedo empezar a jugar, disculpen, a jugar con la visual. ¿Qué es jugar con la visual? Entonces, si yo toco el borde que me representa la vista y empiezo a cambiar su ancho, es como si yo estuviera cambiando el lente. Tengo más apertura o menos apertura. ¿De acuerdo? Esa es una forma de ir jugando con ella. La otra forma, mire que da una perspectiva cónica, ¿sí? Como un punto de fuga, un solo punto de fuga. Ahora, la otra forma es que usted se mete en la vista, disculpen, la seleccione, y con el orbitando, empiece a girar, a orbitar su modelo. Ahora, recuerden que como estamos en la orilla de la puerta, pues si orbitamos mucho, pues probablemente nos salgamos de la sala.
Ya vamos a ver cómo arreglamos ese problema. Entonces podemos orbitar un poco para jugar con la visual de lo que estamos viendo de la sala o de lo que nos interesa ver. Digamos que me gustó ahí, con esa orbitada. También podemos panear. Recuerde que usted, claro que el paneo aquí no nos va a hacer, es simplemente cambiar la imagen hacia un lado o hacia el otro, no pasa nada más. Si yo necesito orbitar un poco más, voy a hacerlo a posta y me salí de la sala, quedé por fuera, por eso estoy viendo el espacato. Pues tengo dos opciones para arreglar ese problema. Una es orbitando y regresando más o menos donde estaba, que ya ustedes la estamos ensayando. La otra es tocar el borde de la cámara como tal. Y cuando usted toca el borde de la cámara y se va a una vista de planta, le aparece la visual de la cámara y el cono de apertura de esa cámara. Y aquí podemos ver que efectivamente tengo la cámara por fuera. Entonces, si yo la toco la cámara, le hago un clic sostenido, yo puedo arrastrarla hasta lograr que la cámara sobrepase el muro. Ojo con esto, muchas veces la gente sin querer la pone, por ejemplo, aquí. Pero resulta que ahí está una parte por dentro de la cámara, está por dentro del muro. Y la mayoría de veces, pues se le oculta la visual. Si yo vuelvo a sala, bueno, ahí lo mostró, pero a veces, si está dentro del muro, esto lo muestra negro, totalmente negro. O cuando hacemos el render, no se ve, vamos a decirle RR. Por ahorita dígale RR y él es renderizar para que lo genere rápidamente, déjelo así en borrador. Pues dependerá de la máquina que uno tenga, ¿no? Mire que yo le acabé de decir que hicieron un RR, un render. Vamos a ver si me queda totalmente negro o no. Mire que quedó totalmente negro, a pesar de que en la visual yo lo estaba viendo. Voy a cambiar un poquitico de brillo, a ver si de pronto me juega con el brillo. No. Entonces, ¿cuál es mi problemática? Que mi cámara quedó dentro de un muro. Si yo vuelvo y toco el borde, me paro a nivel 1 y meto la cámara un poquito acá, vuelvo a la vista de cámara y vuelvo y le digo RR, renderizar, pues allá no debería quedar tan negro. ¿Sí ven? ¿Cómo cambio? Entonces hay que tener cuidado que las cámaras nunca nos queden dentro de elementos, muros, puertas, ventanas, columnas, vigas, pisos, ningún elemento. Porque cuando le decimos el RR, el render, pues simplemente nos va a quedar de color negro. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No se preocupen por lo de render, que eso lo vemos después. Solamente era para mostrarles el problema de dejar la cámara por fuera. Profe, ¿cómo se renderiza en la nube? ¿Cómo se renderiza en la nube? Cuando tú estás en la opción de renderizado, aquí hay una opción que dice renderizar in cloud, en la nube. Entonces, cuando tú estás conectado con tu usuario y le das renderizar en la nube, él utiliza los recursos de Autodesk, la memoria y el espacio de Autodesk, y renderiza en un espacio que te dieron cuando tú creaste tu cuenta como usuario de ellos. Es mucho más rápido porque utiliza todos los recursos de ellos. O sea, él empieza a renderizar como en segundo plano y cuando termina el renderizado te avisa.
Pero él le manda la información a alguna cuenta o algo por el estilo. Tenés que estar conectado. Cuando tú te logueas, mira que yo estoy logueado en este momentico con Autodesk Ajá. 360. Ajá. Entonces, yo tengo allá un espacio como en Dropbox, tengo una carpeta allá y allá me queda la información si yo le digo que renderice. Ah, ya, ok, listo. Muchas gracias. Ok. Y obviamente pues es mucho más rápido, ¿no? Pero hay que estar logueado, si no, no te deja. Después vemos las cuestiones de render, ¿de acuerdo? Por ahorita estamos en cámara de acción. Bueno, listo, entonces, si usted se va a un nivel de... Entonces toco el borde, recuerden, toco el borde y me paso para poder ver la cámara. Vimos que podíamos orbitarlo o podemos mover acá la cámara a la posición que yo necesite, ¿no? Entonces yo puedo jugar. Este es mi target y esta es mi cámara, o este soy yo, por así decirlo, y hacia donde miro. Entonces yo puedo cambiar mi posición, de donde estoy parado, donde quiero pararme, y puedo cambiar la posición hacia donde miro, ¿de acuerdo? Ahora voy a cambiar el cono, la apertura de la cámara. Mire que cuando empiezo a recorrer hacia atrás, estoy cambiando esa apertura de esa cámara. Voy a exagerar por ahí, por acá. Y me paro a la cámara. Y mire que a pesar de que estoy mirando hacia donde está el televisor, pues no estoy viendo ni la mesa de centro, la mesa del televisor, ni estoy viendo la persona que estaba ahí, la chica, la mujer. ¿Por qué? Porque el cono de apertura, está delimitando el plano de trabajo. Entonces, ahí este plano de trabajo tiene dos opciones, o activo o desactivo. Si él está activo, nunca podremos ver de este plano hacia atrás. Todos los elementos que están hacia atrás no nos los va a dejar ver, como me está sucediendo en este momento. Si yo veo a la cámara, mire que yo no puedo ver casi que de la mitad del sillón hacia atrás, no veo qué hay. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo le digo que se active o se desactive esa opción? Acá hay una opción que se llama Far Clip. Cuando se toca el borde, Far Clip o delimitación lejana. Si lo desactivo, bueno, antes de que lo desactive, ese cono, ustedes vieron que yo lo pude mover simplemente haciéndole un clic sobre el punto y arrastrándolo, ¿de acuerdo? Si lo puede desplazar. Esa es una forma, esa es la forma dinámica. Mire que cada vez que yo lo muevo, observen ese valor de aquí, distancia, dice 2.7. Si lo muevo un poco hacia atrás, pues ese valor se aumenta a 3, a 4, a lo que sea. Una forma es de forma dinámica, o la otra forma es controlada, explícita. Si yo le digo aquí, no, quiero que esté a 2.5, pues él se ubica a 2.5. ¿A 2.5 de quién? Pues de la cámara. De la cámara hasta este punto hay 2.5 metros. Ese es el delimitador. Entonces, lo puedo mover dinámicamente o lo puedo mover con valores. Lo otro, cuando estoy viendo la información de la cámara, mire que si yo cambio el valor aquí y le digo que esté a 5 metros, pues él se corrió hacia atrás y me permitió ver la persona, la chica, pero no me está dejando ver todavía la mesa. Entonces a 5 metros estaría todavía le faltaría, digamos que a 6 metros. Y mire que ya pude ver la mesa del televisor. Entonces uno juega con el plano delimitador para la cámara. Esa es una opción, ya sea dinámicamente, arrastrándola, o ya sea escribiéndole el valor. Lo otro, voy a ponerlo a 2 metros. Mire que a 2 metros inclusive corté al señor, quedó por fuera. Lo otro es que a usted no le interesa el plano delimitador. Entonces, si a usted no le interesa el plano delimitador, pues simplemente lo desactiva.
Y cuando lo desactiva, a él no le importa hasta dónde está el plano delimitador, sino que muestra todo de ahí para atrás, lo que se vea, lo que tenga que verse, ¿de acuerdo? Entonces ya usted decide si necesita activarlo o desactivarlo para mostrar la información a partir de ese plano delimitador. Bueno, ahora vamos a crear una nueva cámara, y esa nueva cámara, digamos que fuera como una cámara de circuito cerrado, que está en la parte superior, digamos en esa esquina, y que nos permita ver hacia afuera, hacia la puerta. Entonces, para ese proceso, pues entonces venimos acá a la planta, entonces le decimos vista, view, cámara, y en cámara le vamos a decir, vea, ubíquese a, ¿sí? ¿Me decían algo? No. Le decimos que se ubique, por ejemplo, recuerden que el cielo falso yo lo coloqué a 260, ¿no? Entonces digámosle que se ubique a 2.55. Le voy a hacer un clic en esa esquina y voy a decirle que mire hacia la puerta. Y efectivamente vemos que la cámara está arriba y está mirando hacia abajo. Pero mirando hacia abajo, digamos que tengo dos opciones. O abrir la apertura aquí. Jugar con esa apertura. Y digamos que ya está visualizando lo que me interesa que visualice por seguridad. Y después de que pongo la visual que quiero, pues ahí sí la puedo mirar en una forma realista. Si la cámara después de haberla ubicado, me quedó muy baja, muy alta, o me quedó por dentro del cielo falso, pues usted tiene dos opciones. O juega con la apertura que estamos viendo acá, o se va a una vista lateral o una vista frontal, la que le sirva en ese momento, para poder ver la cámara. Miren, y ya la estoy viendo de lado. Entonces, si yo estoy viendo la cámara, pues yo ya sé que la cámara, si le hago un clic sostenido, yo la puedo desplazar hacia donde la necesite. Por ejemplo, en este caso la estoy subiendo. Voy a subirla un poco más. Y también mi target. Esta fue mi cámara y mi target también lo puedo cambiar. Yo puedo inclinarla un poco más, jugar hacia donde va a mirar ella. Y volver a la vista de la cámara. Entonces digamos que esta es cámara de seguridad. Cámara 1, sala. Entonces cuando yo le doy doble clic a cámara 1, sala, pues ya me muestra esa visual. Entonces ya usted juega en plantas o juega en alzadas para posicionar la cámara pues en la posición correcta o la altura correcta que necesite, ¿de acuerdo? Siempre que necesiten editar la cámara para moverla o lo que sea, hay que ir a la vista de la cámara, tocar el borde. Cuando el borde está activo, pues ya usted puede jugar con verla en cualquiera de las otras vistas. Si me voy a la vista frontal, pues aquí puedo ver la cámara hacia donde está apuntando. O si me voy a 3 dimensiones, pues en 3 dimensiones no me la muestra, porque 3 dimensiones es otra vista, ¿de acuerdo? Entonces al irme a 3 dimensiones no me muestra la cámara porque esta es una vista como tal y la cámara es una vista.
Sur, cualquiera de las otras vistas. A ver, aquí porque no me apareció la cámara, porque no la tenía seleccionada. Cámara aquí, la selecciono. Y ahí sí me voy a sur. Y ahí sí me aparece la cámara. ¿De acuerdo? Entonces cuando ya tenga posicionada la cámara, cuando ya tenga el target bien ubicado, cuando la apertura del cono me sirva para la referencia que necesito, ya digamos que esa vista me queda clara. Simplemente es ir a la vista y ya puedo mostrar el proyecto desde diferentes posiciones como tal. Para no jugar con el sesión boss y estar volteando estar orbitando, ¿no? Porque cuando usted logra ubicar una posición que le gustó para mostrarle al cliente los detalles y lo que usted ve, y los espacios que desea mostrarle, pues es muy malo pues estar tratando de volverlo a ubicar. Simplemente creamos una cámara y esa cámara nos permite volver a él cuantas veces queramos como tal. Bueno, preguntas sobre esa cámara. Vamos a colocarle unas luces a este ambiente, unas luces. Miren que cuando yo le marqué el render como tal, si yo le dije RR, ese render me dio una iluminación fuerte porque aquí hay una entrada de luz. Entonces, ¿qué sucede? Pues dependerá de la hora del día. Así estaría la iluminación natural. Vamos a montar una ventana para que vean un detalle. Entonces, me voy a nivel 1. Le digo arquitectura. Le digo ventana. En ventana, digamos que la voy a ladito. La voy a duplicar. Y vamos a poner una ventana de 1.5 por 1.1. ¿Haces un break? La pongo aquí la fachada. Mira, aquí tengo mi ventana. Y si yo voy de nuevo a la cámara de sala y le digo RR, y renderizar, miren que ya la iluminación cambió por completo. ¿Por qué? Pues porque le acabo de hacer un vano, una ventana por donde entra luz natural. Entonces eso influye mucho en la iluminación interna de las áreas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porfa, me repite lo de la iluminación. ¿Lo de la lámpara o lo de...? Digo, es que la lámpara, lo de la ventana. Es que mira. Sí. Yo le quito la ventana para que lo puedan... Tranquila, para que lo puedan ver. Mira. En este momento no tengo sino una puerta y tengo esta abertura en la parte superior. Como no tengo techo o no tengo cubierta, pues la luz solar pues entra por este hueco, por esta perforación en el cielo falso. Entonces voy a decirle que separe la cámara de la sala, y estando aquí le voy a decir RR y le digo render para que vean un detalle. Miren que las dos personas se ven negras, oscuras. ¿Por qué? Porque no hay ninguna luz que les esté dando sobre su perfil. La luz está por detrás de ellos. Es más, si las mirara por la cámara de la sala 1,
y estando acá hiciera un RR, ellas estarían mejor alumbradas porque están por detrás. Bueno, no alcanza a llegar la luz hasta allá. Entonces, ¿qué sucede? Como la luz no está alcanzando a llegar hasta allá, pues en la vida real lo que uno hace es hacer vanos, o hacer ventanas, o colocar celosías para que la luz natural pueda ingresar, o lucernarios. Entonces, si yo a esta construcción de esta sala, yo me fuera a piso 1, y en piso 1 le colocara una ventanita, en este caso una ventana de 1.5 por 1 metro, y se la colocara en la fachada, y mirara la información a través de la cámara de sala, y estando aquí en esta visual, le digo RR y le digo renderizar, pues las personas ya y el área como tal pues ya está mejor iluminado. ¿Por qué? Porque hay una luz que me está ingresando por la ventana. Ahora eso dependerá también pues de la hora del día que yo le haya escogido para hacer el render, ¿no? Pero eso lo opinamos después, no se preocupen por ahora. Por ahora lo que me interesa es que entiendan el concepto de pues sobre todo de la cámara, cómo colocamos esa cámara ahí y cómo la podemos manipular y cuántas cámaras podemos crear, ¿no? O sea, usted no tiene problema de crear las cámaras que necesite para mostrar la información de su proyecto. ¿Qué otra cosa sucede? Cuando usted toca el borde de la cámara, hay unos tamaños de las cámaras. Si usted va donde dice tamaño de recorte, cuando toca el borde de la cámara y va a tamaño de recorte, le aparece diciéndole que en mi caso el ancho de mi imagen tiene 274 milímetros por 174 milímetros. Es casi como una carta el que tengo como tamaño. Si yo necesito esta imagen de mayor calidad o de mayor tamaño, porque recuerden que esta imagen, para que me entiendan el concepto, lo voy a RR solamente para mostrarles algo y le voy a decir que la quiero renderizar y le voy a decir que la quiero guardar en el proyecto, que eso lo vemos después. No se preocupen ustedes por eso, quiero mostrarles un detallecito y la voy a dejar como sala 1. Entonces, si yo me voy, ¿se acuerdan que nosotros creamos los planos de trabajo? Y en esos planos de trabajo creamos el rótulo. Y en el rótulo, ¿alguien me dice algo? No. Y en el rótulo nosotros podríamos arrastrar las vistas, ¿de acuerdo? Entonces, yo podría decirle acá que quería arrastrar esta vista y efectivamente él me mostraba esa vista. Pero así como arrastramos las vistas, también puedo arrastrar los renders que haya hecho. Entonces yo me traigo aquí el render y mire que aquí me aparece el render. Entonces, el tamaño de esta imagen que trajo aquí como render, es el tamaño que él me mostraba de 274 por 214, creo que era. Pero si yo necesito esta imagen más grande, mire que él por defecto no me la deja escalar. Si yo toco la imagen, aquí no me aparece la opción de escala, se me desactiva inclusive. Entonces, ¿cómo hago yo? Si esta imagen que yo quiero poner en mi rótulo, la necesito mucho más grande, el doble o lo que sea. Entonces, antes de generar esa imagen con el render, debo de darle el tamaño que yo necesito. ¿Y cómo hago para darle el tamaño que yo necesito? Entonces me voy a la cámara, que es la que me genera la imagen,
a la cámara, que es la que me genera la imagen. Toco el borde y estando ahí le digo tamaño de recorte. Y mire que si aquí en tamaño de recorte yo le pongo, por ejemplo, 500 por 300, la imagen creció la imagen, miren. Ahora, hay que tener cuidado con ese crecimiento de esta imagen, que es lo mismo que hacer arrastrar aquí, ¿no? Porque cada vez que yo la voy abriendo más, se va deformando ella. ¿De acuerdo? Es como si lo estuviera trabajando con un lente ojo de pez. Bueno, entonces hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, esa es una de las formas, cambiando el tamaño como tal. Mire. Entonces, si yo aquí me quedo de 600 por 300 y pico, estando ahí, yo le digo a él RR, la renderizo para que la puedan ver. Y la guardo en el proyecto, que después lo vemos, no se preocupen ustedes porque no lo pueden hacer. Y me voy a las hojas, al plano, y acá le digo que quiero que me traiga sala 2, porque esa ya sería sala 2. Mire que esa imagen ya vino grande. Pero si comparo esta imagen contra esta, se me deformó, porque lo que hice fue cambiar la apertura del lente. Estoy abriendo el lente. Y entre más abra el lente, tengo mayor cobertura. Pasa de 40, 60, 80, 100 grados, 120 grados. Por eso le decía que es un ojo tirando hacia ojo de pez. Pero se me empieza a deformar la imagen. Empieza a tener más puntos de fuga. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quisiera esta misma imagen, pero grande, sin que se me deforme, ya no entro la opción de tamaño, sino que entro la opción de escala. Me explico. Si voy a la opción de cámara, estando en la cámara, toco el borde, tamaño de recorte, no trabajo en campo de visión, sino que trabajo en scale, me cambio aquí a scale. Entonces, yo la devuelvo donde está para poder que me puedan ver qué es con respecto a ella. Listo, ahí mejor. Bueno, entonces vamos a hacer crecer esta sin que se deforme. Entonces, toco el borde, tamaño de recorte, y aquí escojo la opción Scale. Y en Scale le pongo el tamaño que a mí me interese. 300, 700. Él hace el cambio proporcional. Mire que físicamente no le pasó nada a la imagen. Nada, quedó en la misma posición, no se volvió, no cambió más puntos no generaron más puntos de fuga, quedó con la misma visual. Pero cuando hago el RR, la renderizo y la guardo en el proyecto como sala 3. Me voy al plano de trabajo y acá le digo a él que me traiga a sala 3. Ay, por manera la abrí. Y acá le digo que me la traiga, la arrastre. Mire que esta no quedó tan cónica, tan fugada como la de acá. Pero sí quedó con el tamaño que yo necesito. Entonces, esa es la manera de poder tener imágenes sin que cambie el punto de fuga o sin que se generen más puntos de fuga, para poder cambiar el tamaño de las imágenes.
Preguntas hasta ahí. Profe, yo rendericé en la nube y queda mucho mejor que con el computador. Ah, toda una vida, porque es que en la nube tú estás usando todos los recursos de ellos y las tarjetas gráficas y la velocidad de procesamiento, pues todo es mucho más potente. Y la calidad. No, claro, la iluminación sobre todo mejoró bastante porque pues, rendericé con el equipo y quedó muy oscuro. Lo rendericé en la nube y quedó muy realista, quedó muy bueno. Porque recuerda que el render depende mucho del tipo de tarjeta de video que tú tengas, ¿no? No, sí, ya ahí perdí el año. Por eso la gente renderiza en la nube. Y además la velocidad. ¿Cuánto se demora en tu equipo solito mientras que haciéndolo allá? Pues, No, la nube se demoró 10 minutos, en el equipo demoró 1 minuto. ok. Pero decía que estaba en cola. Está en por cola, eso, sí. sobre todo. Vale. Eso que está diciendo Willan, después lo ensayamos todos, porque pues el objetivo de la clase de hoy no es render. El objetivo de la clase de hoy es más el manejo de la cámara y recordarles un poco pues cómo le poníamos materiales a esto y mostrarles cuál era la problemática que me estaba sucediendo cuando yo cambiaba el material que no lo quería asignar, pues para que obviamente no les suceda a ustedes. Y el manejo de las imágenes en cuanto a tamaño y en cuanto a punto de fuga. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, hagamos una vista externa con respecto a esta sala. Entonces, ¿qué sucede? Para recordar algunas cosas. Me voy a ir a Sites. ¿Sí se acuerdan de Sites? Cuando vamos a Sites, en Sites yo puedo generar el terreno. Entonces, Sites, estando en Sites, le decimos masa y emplazamiento, superficie topográfica, y voy a hacer una superficie pequeñita. Simplemente clic acá y clic acá con 0 y pongámosle 0.5 y clic por acá y clic por acá. Cuando voy y lo miro, pues hay parte del terreno que se me metió en la casa porque le di una pequeña inclinación. Parte del terreno que me metió en la casa porque le di una pequeña inclinación. Entonces, rápidamente podemos decirle acá a él que miren, si lo ven de lado, es el terreno, si no, se está metiendo dentro de la casa porque tiene 50 centímetros de altura. Entonces ahí podríamos decirle editar superficie, mirarlo desde arriba y construirle un building path por ahora para que no sea tan complejo. Entonces masa y emplazamiento, no editar superficie, ¿cierto? Sites, y en Sites decirle que va a ser una plataforma o un building path, y ese building path pues que sea un poquito más grande que la casa, pero que no se salga del terreno. Ya cuando lo miro en 3 dimensiones, pues efectivamente ahí quedó esa zona aplanada. ¿Para qué les pedí o por qué creé un pequeño terreno ahí? Porque voy a poner unos árboles sobre estas zonas. Entonces me voy a planta. Vamos a insertar. En insertar le decimos cargar familia. En cargar familia buscamos en el C, en Program Data. En Autodesk. Y en Autodesk Ray 2017, 2020 en mi caso. En librerías. Y en librerías, en Planting,
En planting tenemos unos arbolitos. Voy a traer cualquiera de estos. Digamos que este árbol de acá. Y cuando me voy a arquitectura, componentes, pues aquí me aparece el árbol y ya puedo ubicar el árbol. Digamos que voy a ubicar unos arbolitos por acá. Cuando lo miro en 3 dimensiones, pues efectivamente ahí hay unos árboles. ¿Por qué no cogieron la...? Así sí la cogieron. Observen que los árboles cogen la altura del terreno, ¿sí ven? Miren que estos están más bajos que los de acá, porque el terreno efectivamente está así. Por eso les coloqué ahí un terreno para que vieran ese detalle. Bueno, y que implantar el proyecto en un terreno pues no es tan complejo. Listo, ahora sí vamos a colocar acá afuera. Este terreno puede crecer un poco más, yo lo puedo editar, lo edito y puedo correr estos puntos hacia acá y efectivamente el terreno crece. Y observen que los árboles también se movieron con el terreno, ¿no? Subieron o bajaron. Listo. Ya tengo ahí. Termino la edición del terreno. Insertémosle en planta. Insertémosle acá en planta, arquitectura, componentes, cargar familia y metamos un carrito que está por acá. ¿Qué se me hizo? El vehículo está en storage y por aquí está este carrito. Mire que por qué me lo trajo de una sola y no tuve que ir a componentes, porque yo primero entré a componentes y después le dije cargar familia. Esa es la otra forma para que lo cargue de una sola. Listo, y entonces ya tengo mi componente ahí del carro. Está ahí el carrito. Bueno, aquí tengo un problema porque esto está hundido. Entonces tocaría que este terreno bajara un poco. Entonces, ahí pasan dos cosas. Recuerden que podemos crear otro building path acá inclinado para que dé la rampa al carro. Entonces vamos acá más en emplazamiento. Vamos a la vista superior. Size. Y acá le digo que quiero crear una plataforma de construcción. Digamos que fuera otro rectángulo aquí así. Pero ese rectángulo lo quiero con una flecha de pendiente. Mira cómo nos quedó. Ok. Listo. Mirarlo aquí de lado. Listo, esta plataforma debería arrancar más abajo. Un poquito más abajo. Listo, ahí ya está. Sí, ahí ya juego con él, ¿no? Entonces ya teniéndolo ahí, digamos que un poco ambientado, pues ahora sí creemos la cámara. Entonces, todos, disculpen, ¿vamos ahí o voy muy rápido? Recuerden que si yo empiezo a acelerarme me dicen, por favor. Vamos. Ok, entonces ahora sí. Pues me voy a planta, piso número 1. Estando ahí le digo vistas o view. Le digo cámara.
miro hacia allá, que es lo que me interesa mirar del proyecto. Le digo realista para ver cómo me va a quedar. Y ya puedo ver pues que como nos estamos andando por la parte exterior. Vamos a jugarle un poco con... Bueno, hagámoslo ahorita, pero después lo vemos más en profundidad. Como no tengo horizonte, el horizonte está blanco, pues no se ve bien. Entonces para colocarle un horizonte a la... Un horizonte como tal, tengo dos opciones. Edito la visual. Y en la visual hay una opción de fondo o background. Y en background le digo que se quede por ahorita con un cielo. Es un degradado que él hace ahí por defecto, que después lo vemos a fondo, ¿de acuerdo? Entonces ya da la sensación de ver un degradado de gris a un color azul. Y ya pues ahora sí me da la sensación de un horizonte. Listo, teniendo de esa manera, pues lo mismo, le digo RR. Por ahora dejémoslo en borrador, que después nos metemos a fondo a las diferentes opciones de render. Tiene una presentación aceptable. Vamos a poner material de aquí a la fachada, no le puse el mismo material, ya lo explico. Simplemente voy a 3D y le digo que este murito también se comporta como un muro perimetral y que esto es de planta, el material es invertido. Eso. Pues lo miro en la cámara, esta cámara que acaba de crear es esta, entonces esta cámara la llamo exterior. Exterior sureste. Voy a la cámara y efectivamente la estoy viendo ya desde el exterior sureste. Le digo RR, le digo renderizar y ahí ya estaría pues una todavía no está tan bonita porque no hemos manejado sombras y algunas otras cosas ahí que hay que manejar, pero el objetivo pues de la clase de hoy era el proceso de la cámara sobre todo y recordarles algunas cositas ahí que hemos estado viendo. ¿Por qué no lo grabé? Listo, ya teniendo renderizado el esquema, lo guardo en el proyecto y ya sabemos que si vamos al plano, pues en los planos de una diagramación que nosotros tengamos, pues arrastramos la vista a ese plano. Observen que esta vista quedó pequeñita, muy pequeñita, al lado de todo el conjunto como tal. Voy a quitar este momento. Entonces lo mismo, así igual como le aplicamos a la interior, a la exterior se le hace lo mismo. Se va a la cámara exterior, selecciona el borde y juega con el tamaño de recorte. Entonces recuerden, si le cambia el campo de visión, le aumenta, puede llegar a aumentar, es como si estuviéramos cambiando de lente. Dale mayor apertura y al darle mayor apertura, pues mi lente se vuelve un ojo de pez, si le doy mucho. Y las figuras y los elementos se me alejan, ¿no? Recuerden que cuando tenemos un ojo de pez, tenemos una gran cobertura, un gran ángulo de cobertura, pero los elementos se ven muy lejos. Cuando queremos puntualizar algo, pues no sería un ojo de pez, sino que el ángulo es mucho más cerrado, 20, 15, 10 grados, pero podemos ver muy lejos. Eso sería un teleobjetivo. Que esos son conceptos pues del manejo de cámaras.
O si queremos que no se desproporcione la imagen, como la estamos visualizando en este momento, pues vamos a la opción de escala y en escala ya le cambiamos el tamaño. Entonces cuando le digo que tenga 500, él hace la proporción, le digo aceptar, la imagen no se ve afectada para nada, le doy el RR, la renderizo, la guardo en el proyecto y ya simplemente voy al plano de trabajo y en ese plano de trabajo me paro en ese plano y en ese plano y en ese plano simplemente la arrastro y la posiciono según la diagramación que tengamos estipulados en el departamento. Bueno, muchachos, preguntas hasta ahí. Entonces ya con el esquema que vimos hasta ahora, pues ya ustedes pueden empezar a ambientar sin ningún problema, aunque ya algunos ya lo han hecho, ambientar su edificio y empezar a crear algunas cámaras que le permitan mostrar las partes más relevantes de su proyecto o lo que usted quiera, pues darle un mayor realce o que quiera que el cliente tenga de primera mano, visual de primera mano de esa información. Si no tienen ningún tipo de preguntas, pues digamos que sería por hoy lo de manejo de cámaras. En la próxima clase, Una corta, cualquiera, no importa, no hay problema. ¿Cuál? pregunta corta respecto a las cámaras que estás colocando allí, por así decirlo, el foco y todo es más como una vista de lo que se tiene en el modelo, o también se puede asociar a una cámara como tal que se vaya a instalar en el proyecto, a un dispositivo, por así decirlo. Ok, ahí vimos, sin querer, vimos los dos esquemas. Mira que la que yo monté en cámara 1 sala, Es un ojo de pez. esa se comporta, sí, sino que ya se comporta como el lente de una camarita de seguridad. Y en la posición donde la puse, pues efectivamente ese sería como el objetivo de ella. Las otras son más cámaras para mostrarle al cliente su proyecto. Ah, perfecto. Ok, muchas gracias. Sí, claro. No era... Sí, sino que es más, pues, para proyectos que se están ejecutando, sí es importante como muchas veces tener el objetivo de cuál es el alcance y el foco y el lente que se tiene que utilizar en cada uno de los bueno, claro que Revit tiene una debilidad ahí, que es que no, pues no es como Sketcha, que tú en Sketcha tú le puedes decir que el lente va a tener 30 grados de apertura, o 40, 50, 100, hasta 180 grados. Que eso es lo que pasa en la vida real. O decirle que es un lente de 8 milímetros o que es un lente de 50 milímetros. O sea, en Sketch tú le puedes decir eso. En Revit no he encontrado cómo decirle de cuánto es. Acá en Revit le toca a uno empezar a jugar con el elemento y empezar a hacerle apertura, al elemento hasta que más o menos logre la perspectiva del lente que uno considera que es, y ahí sí cambiar el tamaño de campo de escala para que quede mucho más pequeña y no quede tan ancha. Ah, ok. Pero no he encontrado, como pasa con el Sketch, que simplemente en el Sketch tú le dices a él de cuánto es el lente, de 8 milímetros, de 20, de 100, o cuál es el ángulo de apertura, y él lo hace. Aquí está más de tanteo o de conocimiento de que no tenga de cámara para poder saber que esa apertura que estoy mostrando aquí se acerca a ese tipo de lente. Sí, no, sino que en AutoCAD en especial me toca muchas veces hacerlo como a pie y con el cálculo de la cámara, con las especificaciones técnicas, ir construyendo, por así decirlo, el modelo de manera empírica. Ajá. En cambio en Sketch sí te deja hacer eso, te deja escribir los valores. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ok, bueno, si no hay más preguntas, entonces que tengan un feliz día y
Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, Con gusto. Feliz día, que esté muy bien. Vale. Listo, profe, chao, gracias. Vale. Ahorita te, Profe, nosotros hablamos sí, hoy. ahorita ya te marco y vamos a ver algunas preguntas que tengo para hacerte y qué otras cosas cuadramos. Buen año, listo. Gracias, profe. Bueno, hasta luego a todos. Chao, Bye, profe, bye. nos vemos.